nivel mundial en el evento de Data Saturday. Muy buenos días, Eduardo, te dejo el escenario y adelante, muchísimos éxitos como siempre, amigo. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Gracias a todos. Excelente oír la noticia de que en Latinoamérica tenemos ahora el honor de ser partícipes del primer Data Saturday a nivel mundial. Entonces, excelente, eso da muy buenas noticias para poder empezar este año y tener muchos éxitos. Eh, para aquellos que se conectan, bueno, mi nombre es Eduardo Castro, MVP en lo que sería datos de Microsoft. Me enfoco más que todo en todo lo que sería datos relacionados con las diferentes herramientas y diferentes formas de tratamiento de los mismos. Nos enfocamos en lo que sería clientes del nivel enterprise, ya sea del sector público o del sector privado. Igual, si tienen alguna duda, pueden buscarnos ahí en internet, en YouTube, en mi canal, y nos pueden contactar por ese medio. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es bastante importante, que es el Data Ops o Data Operations. Vamos a enfocarnos en introducir de forma adecuada cuáles son los conceptos que están detrás de esta cultura política que se tiene que seguir en las empresas para lograr el éxito dentro de todo lo que serían nuestros proyectos de manejo y tratamiento de datos. Entonces nos vamos a enfocar en DataOps. La agenda que tenemos es la siguiente. Primero vamos a hacer un repaso histórico sobre de dónde es que surge esta necesidad de tener los data operations. También vamos a revisar todo lo que sería la forma de definición formal de qué es un data ops y cómo se implementa. Vamos a ver arquitecturas agnósticas, o sea, no relacionadas con ningún proveedor de datos, de lo que debería incluir un ambiente de data ops, y después vamos a ver cómo se mapean esas arquitecturas agnósticas a las arquitecturas de Microsoft. Eso es lo que vamos a estar viendo durante los siguientes 40 minutos aproximadamente. Bien, primero, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Se está presentando en este momento dentro de las empresas, en la mayoría de las empresas se está presentando el fenómeno que se llama coeficiente de arrastre heredado. ¿Qué significa el coeficiente de arrastre heredado? Significa que durante el transcurso del tiempo las empresas han ido desarrollando sistemas, aplicaciones, y usualmente son empresas que tienen décadas donde se han hecho diferentes desarrollos, y cada uno de esos desarrollos han estado realizados para implementar un proceso de negocios. Y usualmente ese proceso de negocios está atado a una solución programada que tiene un contexto en el tiempo y una idiosincrasia de cómo se administran los datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final resulta que las empresas van a tener lo que se llama una ensalada de datos aleatorios. ¿Qué quiere decir? Tienen tantos sistemas, tienen tantas bases de datos, tienen tantas fuentes de información que al final es difícil poder integrarlo. Y usualmente esos son aspectos que eh, hacen difícil poder hacer análisis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a pasar es de que en este tipo de ambientes se gasta demasiado tiempo en la preparación de datos, en la limpieza de datos, antes de poder llegar al análisis. Además, otra de los fenómenos que se da en este tipo de escenarios es que hay una alta tasa de fracasos de los proyectos de BI, principalmente porque es muy difícil poder obtener la información que se necesita, más que todo cuando tenemos gran cantidad de información regada en todos los diferentes lugares de la empresa. Entonces, eso es otro de los fenómenos que se está dando. Y además, usualmente cuando se tiene este tipo de fenómeno, se empieza a hablar de iniciativas que son consideradas imposibles y que nunca inician.
Entonces, es precisamente porque tienen tantas fuentes de datos, tienen tantos silos de información, tienen tantas formas de poder cargarla y manejar la información que tratar de integrar esos equipos en uno solo es bastante difícil. E incluso hay ejemplos en donde dentro de la misma empresa existen bandos. ¿Qué quiere decir? El bando de un departamento comercial, el bando del departamento financiero, el bando del departamento de operaciones, y cada uno de ellos tiene su propio TI y su propia forma de trabajar. Y cuando ustedes los quieren integrar, cada uno quiere ser el jefe y empezar a poner sus formas de trabajo a los demás. Entonces, eso es bastante difícil porque cada uno tiene su reino separado. Entonces, eso es parte de los problemas que se están dando. Otro de los problemas que se están dando es lo siguiente. Aquí tenemos un artículo del Harvard Business Review donde nos decía hace 7 años que la meta de las empresas y el éxito de las empresas era contar con científicos de datos. Pues bien, excelente. Ahora, en la mayoría de las empresas, incluso concursos en Internet, usted puede empezar a trabajar con ciencia de datos. Y de hecho, aquí tenemos una estadística de Indeed.com, en donde se puede ver de que en realidad ahora tenemos muchos puestos de científicos de datos, incluso dentro de las empresas. Vean que ha ido en aumento el porcentaje de posiciones dedicadas solicitando dentro de todo lo que sería la ciencia de datos. Sin embargo, eso tiene un pequeño problema. ¿Qué pasa con la limpieza y preparación de datos? ¿Quién la hace? Usualmente, cuando ustedes llevan un curso de ciencia de datos o llevan alguna capacitación o empiezan a trabajar con estas diferentes herramientas, les dan un ejemplo, basen, por ejemplo, el famoso ejemplo de Iris o del Titanic, y empiezan a trabajar y todos los resultados son excelentes, bonitos y perfectos. Pero cuando ustedes ya van a lo que sería la parte de el día a día, a los datos reales, se van a encontrar que el dataset perfecto no existe, que la preparación de datos no está y que poder llegar a tener ese dataset perfecto que necesita un científico de datos requiere gran cantidad de información y requiere de esfuerzo y requiere gran cantidad de tiempo. Entonces es súper importante que nosotros veamos acá. De hecho, vean aquí esta estadística del New York Times, en donde nos indica que la mayoría de las tareas que realizan los científicos de datos en este momento es la siguiente. Vean, dice que solo el 3% del tiempo de un científico de datos es dedicado a entrenamiento y creación de los modelos. Identificar los patrones, un 9%. Refinar los algoritmos, un 4% del tiempo. Pero en limpiar los datos y organizar los datos, un 60%. En recolectar los datasets, un 20%. Entonces, solo en estos 2 puntos, que es limpiar, organizar y recolectar los datos, los científicos de datos se llevan el 80% del tiempo aproximadamente. Entonces, es por eso que viene aquí que necesitamos, además, para poder hacer el análisis de datos, necesitamos procesos que nos permitan poder agilizar, estandarizar y generar de forma repetible todo lo que serían la parte de limpieza, recolección y tratamiento de los datos. ¿Para qué? Para que de verdad podamos hacer análisis. Si no hemos pasado por esta parte, en realidad el científico de datos no tendría nada que hacer. ¿Cierto? Va a tener un montón de datos que no le sirven de mucho, que no están limpios, que tienen problemas de consistencias y que además de 100% del tiempo va a pasar el 80% tratando de limpiar esos datos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Es por esto que ha surgido dentro de todo lo que sería
las diferentes tendencias de la industria es que ha surgido todo lo que sería el Data Ops. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Data Ops, según Gartner, o sea, eso es una definición de Gartner, viene a ser lo siguiente. Data Ops es una práctica colaborativa de gestión de datos que se centra en mejorar la comunicación, la integración y automatización de flujos de datos entre los distintos administradores o gestores de datos y los consumidores de datos. Aquí cabe resaltar una palabra súper importante. Aquí estamos hablando de una práctica. Cuando hablamos de una práctica, ¿qué quiere decir? Es establecer procesos, establecer políticas, establecer formas de trabajo que se tienen que empezar a utilizar para poder implementar una forma de tratamiento de los datos que sea colaborativa, que tenga una gestión centralizada, que tenga comunicación y que sea integrada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que DataOps no es un producto. Entonces, es importante que ustedes lo tomen acá en cuenta. Uno de los principales aspectos que nos indica Gartner, que son un referente en la industria, es que usted no puede salir y comprar DataOps. Usted no compra DataOps, sino que es una práctica que usted tiene que implementar. Además, DataOps no es un producto. A pesar de que nosotros vamos a estar viendo al final algunas arquitecturas que están asociadas a productos, DataOps no es un producto. Entonces es importante que ustedes lo tomen totalmente en cuenta. Es una práctica de gestión de datos. Incluso es importante que vean de que DataOps, el objetivo principal es que ustedes puedan ofrecerle a las empresas, a los encargados de analizar los datos, una forma predecible, administrada, de los modelos y los artefactos relacionados para que ellos puedan realizar los diferentes análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a implementar una práctica de ciencia de datos, que igual la práctica de ciencia de datos no es un producto, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ustedes no van a llegar y comprar solo porque tengan una suscripción a un proveedor, van a decir que ya tienen ciencia de datos dentro de su empresa. Eso es completamente erróneo, sino que es una práctica que ustedes tienen que implementar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes tienen una práctica de ciencia de datos, van a tener que complementarla con una práctica de DataOps en la cual ustedes puedan ofrecerle un mecanismo de creación y entrega predecible de modelos. Y de aquí hago énfasis en entrega predecible. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes puedan tener la forma de trabajo y la forma de automatizar ese trabajo de forma tal de que todos los días o todos los meses las personas encargadas de generar modelos con base en esos datos tengan esa información y que siempre la tengan. Que no sea una persona la que está ahí todos los días tratando de generar un script en Python, generar un script en R o en Translac SQL para generar el conjunto de datos. Eso no es DataOps, sino que DataOps se enfoca en poder venir y utilizar la tecnología para automatizar el diseño, la implementación y la administración y la integra de datos y la entrega de datos con los niveles adecuados. Vean aquí, interesante, con los niveles adecuados de gobierno de datos, utilizar lo que sería la parte de metadatos, facilitar el uso y incluso mostrar el valor de los datos en un entorno completamente dinámico. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Es esto. DataOps es utilizar tecnología para automatizar el diseño, implementación y entrega de datos con niveles adecuados de gobierno. De hecho, si nosotros venimos acá y repasamos un poco más aquí, entrando un poco más adelante, vemos que el DataOps es una metodología donde ustedes tienen que iniciar con establecer la metodología que van a utilizar para poder automatizar los procesos de recolección de datos, recolección de limpieza de datos, depuración de datos, aseguramiento de la calidad de datos y la entrega de los mismos, de forma tal que ustedes tengan una metodología automatizada, documentada, que les permita reducir el tiempo de ciclo de vida de análisis de datos. ¿Qué significa esto?
Por ejemplo, vuelvo a mencionar el ejemplo de lo que estábamos hablando de la ciencia de datos. Si ustedes tienen un departamento de ciencia de datos o una persona de ciencia de datos, si esa persona lo que está haciendo es generando un montón de scripts en R que corren en su máquina o en Python para acomodar los datos y lo tiene que ejecutar manualmente cada vez que necesita hacer operaciones, ese es precisamente el contraejemplo de DataOps. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes deberían tener todo un proceso automatizado con una metodología estandarizada que le permita generar esos conjuntos de datos limpios y ya procesados para que yo le pueda sacar valor y que ya los científicos de datos se dediquen a lo que deberían estar haciendo, que es análisis de datos y no a estar haciendo limpieza de nulos y limpieza de inconsistencias de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El DataOps es una de las tendencias de la industria, se aplica desde todo el ciclo de vida, desde la preparación de datos hasta generar los informes. Y además, vean que reconoce, como dice acá, lo que sería la parte de la naturaleza interconectada de los equipos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que tener el negocio, voy a tener que tener la parte de TI, operaciones y análisis de datos, todos hablando el mismo lenguaje. De hecho, DataOps viene y tiene mucha relación con todo lo que sería el desarrollo de datos. Si ustedes recuerdan y nos enfocamos en todo lo que sería la parte de el desarrollo del software, cuando hablamos de desarrollo del software, usualmente durante muchos años se empezó y se utilizaba el desarrollo de software en cascada. Y cuando se introdujo el concepto de DevOps, se empezó a mejorar todo lo que serían los tiempos de entrega, se empezó a mejorar todo lo que sería la parte de tener más éxito dentro de nuestros proyectos. Entonces es por eso que esos conceptos de desarrollo ágil, de desarrollo incremental, vienen y se aplican dentro de lo que sería DataOps, que es parte de la filosofía que nosotros tenemos que poder venir y implementar. Por ejemplo, dentro de los pilares de DevOps y desarrollo ágil, nosotros tenemos el desarrollo bottom-up, que significa que los usuarios son los que especifican qué es lo que se tiene que hacer. Se tiene que definir funciones. Es un desarrollo acoplado, escalable y además flexible. Se generan pruebas automatizadas y lo más importante es entrega continua. Entonces aquí estamos hablando, si en DevOps hablamos de entrega continua de software, en DataOps estamos hablando de entrega continua de conjuntos de datos ya limpios y procesados. De hecho, parte de lo que se tiene acá en DataOps es que se incorpora la metodología ágil para poder acortar el ciclo de desarrollo de los diferentes datos. Y algo importante es que se tiene que tomar todo lo que sería la parte de DataOps y definir los diferentes roles de forma tal que se pueda obtener una propuesta de valor para la empresa. Entonces, ¿qué es lo que seguimos acá identificando lo que sería el DataOps? Es poder ir mejorando todo lo que sería el desarrollo de la calidad de los datos, que sean previsibles y que sea también escalable. De hecho, volvemos aquí a resaltar que es importante que DataOps no está vinculado con una tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes vienen y generan una suscripción en Amazon, porque ustedes tengan herramientas ahí, no quiere decir que ya tengan DataOps. Si ustedes vienen y hacen una suscripción en Google, solo porque tengan Google, no tienen DataOps. Igual pasa con Azure. Ustedes pueden tener la suscripción a Azure y en Azure hay gran cantidad de elementos para poder hacer DataOps. Pero si ustedes solo dicen, ok, ya con que yo haya hecho un pipeline, estoy listo y ya tengo DataOps, están completamente equivocados. ¿Por qué? Porque tienen que seguir una metodología para poder implementar estos procesos, que es súper importante. Entonces, DataOps, vamos a resaltarlo, no está vinculado a una tecnología, pero lo que va a tener es específicamente que yo voy a tener que definir una arquitectura,
las herramientas y el lenguaje que yo voy a utilizar para implementar la práctica de DataOps en mi empresa. Por ejemplo, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo implementar una arquitectura con herramientas de Microsoft Azure dentro de mi empresa. Pero que esa definición de arquitectura obedece a una metodología que sigue los principios de DataOps. Entonces, es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Porque si no, lo que van a terminar es teniendo un montón de pipelines, por poner un ejemplo, en Data Factory completamente desordenados, sin ningún control y diseño lógico detrás de este. Entonces, algo importante que se tienen que tomar en cuenta es que cuando ustedes empiezan a elegir las herramientas de DataOps, ahora que yo mencioné el de Azure, ustedes tienen que empezar a asegurarse de que esas herramientas promuevan la colaboración, que se pueda hacer orquestación de los procesos, que se puedan hacer aspectos de calidad, que se maneje la seguridad, el acceso y que sea fácil de utilizar. Entonces, eso es parte de los principales componentes que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de estar eligiendo una herramienta de algún producto, de algún tercero, que me permita poder implementar lo que sería el enfoque de DataOps. Acá tenemos aquí un poco de los componentes que debe tener una arquitectura de DataOps. Primero, vamos a tener que tener un componente de tecnología. Entonces, dentro del componente de tecnología, primero vamos a tener que definir una arquitectura. Una vez que definimos esa arquitectura, vamos a seleccionar las herramientas que van a estar facilitándome implementar la arquitectura que yo he definido. Una vez que yo he definido mi framework de DataOps, tengo la arquitectura, voy a ver, ok, ahora sí, ¿cómo implemento esa? Que sería la infraestructura que voy a utilizar para implementar la arquitectura que yo antes definí. Ahora bien, eso viene también dentro de un componente bastante importante, es que se tienen que venir y definir los roles. ¿Qué significa esto? Bueno, yo voy a tener que entrar y dentro de mi metodología de DataOps, tienen que venir y definir algunos aspectos. Tales como los roles. Por ejemplo, ¿qué roles puedo identificar? Bueno, los roles de quiénes son los data owners, los roles de quiénes son los encargados, por ejemplo, los data stewards. Tengo que definir los roles de ingeniero de datos, ingeniero de calidad de datos, ingeniero de ingesta de datos, todos los roles de ciencia de datos, los roles de negocio, todo esto lo tengo que definir para poder llegar a tener los diferentes roles necesarios para poder implementar mi práctica de DataOps basado en una arquitectura que fue implementada en una tecnología específica. Además, aunado a esto, tengo que tener un modelo de trabajo. Ese modelo de trabajo yo lo tengo que definir. Tengo que definir cuál es la relación, interacción entre las personas, los procesos, la arquitectura, los componentes de la arquitectura y quién es responsable de cada uno de esos elementos. Y eso tiene que estar apoyado por un proceso ágil, donde también tiene que estar documentado, en donde yo pueda venir y definir mi proceso ágil para poder hacer entrega incremental de este tratamiento de datos. Entonces, ven de que si ustedes no tienen estos pilares de definición de organización, definición de procesos, una arquitectura, ustedes no van a poder implementar una práctica de DataOps adecuada dentro de sus empresas. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. Usualmente se va a empezar con una arquitectura para poder venir y definir todo lo que serían los diferentes aspectos de tratamiento de una práctica de DataOps e implementación. Bueno, usualmente vamos a tener fuentes de datos internas, fuentes de datos externas. Vamos a tener el componente de tecnología, organización y procesos, donde en la tecnología, organización y procesos, primero tenemos que identificar que tengamos la posibilidad de tener elementos de gobierno de datos, tenemos que tener elementos de calidad de datos, de movimiento de datos, almacenamiento
y poder venir y obtener feedback sobre los diferentes componentes. Y vean que también necesito un catálogo que está atado a lo que sería el gobierno de datos, un catálogo de todos mis activos de datos dentro de la organización y mis conceptos. Y después tengo que tener mecanismos de publicación de esos datos o de esos datasets que ya están listos para ser procesados y para ser utilizados dentro de mi práctica. Entonces, ¿y quiénes los estarían consumiendo? Bueno, los van a estar consumiendo desarrolladores, científicos de datos, analistas de datos o los citizen data scientists. Algunas de estas opciones van a tener que estar haciéndolos, pero vean de que ya tienen un conjunto de datos completamente listo y publicado y un proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes dicen, no, voy a levantar una suscripción de Azure y en la suscripción de Azure voy a empezar a hacer un montón de Data Factory y un montón de pipelines sin ningún control y sin ninguna metodología que lo respalde. Entonces lo único que están haciendo es cargadores de datos. En realidad no están haciendo data ops, no están haciendo todo lo que sería seguimiento, una metodología que incluya gobierno, calidad, entrega y además roles dentro de los datos. Entonces es importante que lo tomen en cuenta porque muchas veces se confunde que con que ustedes creen Data Factory ya tienen diferentes elementos. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. El chat en este momento lo voy a abrir, porque tenemos gente que está ahí troleando, entonces el problema de Zoom, pero en este momento está abierto para los que quieran escribir alguna pregunta, lo pueden hacer. Perfecto. Y posteriormente voy a quitar la parte de lo que sería el tema del chat. Si alguien tiene alguna pregunta en este momento para poder continuar, adelante. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Entonces, ven, ustedes empiezan con esta tecnología de arquitectura. Una vez que ustedes tienen esta tecnología, tienen que establecer el proceso. Cuando ustedes establecen el proceso, hay que tener en cuenta la forma en cómo van a implementarlo. En el modo tradicional, de hecho aquí tengo la fuente de datos de esta forma de trabajo. Digamos, dentro de lo que sería en el enfoque tradicional, ¿qué es lo que ustedes tenían? Tienen las fuentes de datos, tienen los consumidores y van a tener un equipo de encargado de datos. Usualmente 3, 5, 10, 20 personas. Y que lo que van a hacer esas personas es de cada uno va a escoger un reto. Y así de forma aislada y de la mejor forma que le parezca, empieza a trabajar su forma de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el modelo tradicional, eso es monolítico, o sea, cada quien trabaja a como puede. IT driven, que quiere decir de que yo me baso en definir los procesos conforme lo que la herramienta pueda hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo empiezo, por ejemplo, con Talent o empiezo con Integration Services, veo un tutorial, veo más o menos cómo se hace y empiezo a trabajar. Si después, y eso es una persona. Después otra persona le asignan carga de datos y esa otra persona dice, mira, voy a buscar en YouTube a ver algún video que me diga cómo cargo datos con Data Factory. Se encuentran, hay un video, se encuentra una forma de cargar los datos y dice, aquí me voy. Y con eso lo hago. Después otro dice, no, mira, me encontré Talent. Y entonces me encontré Talent, entonces empiezo a ver un tutorial de Talent y empiezo a cargar los datos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Voy a tener diferentes formas de trabajo, diferentes formas y herramientas de desarrollo y la forma de hacerlo solo está en la cabeza de cada una de las personas. Entonces es una forma completamente lista para poder hacer que falle todo lo que sería este proceso. Bueno, aquí Fernando nos pregunta que cuál sería la última fase de DataOps. Dentro de DataOps, la última fase es la entrega de los datos. Tener un conjunto de datos que ya pueda ser posible ser utilizado por todo lo que serían los consumidores. Ya los consumidores decidirán, por ejemplo, si un analista quiere hacer algo en Power BI. Ahí ya empezamos en la etapa ya más bien de gobierno de Power BI. Por ejemplo, si nosotros tenemos Citizen Data Scientist, que ahora sí empezamos el proceso de Citizen Data Scientist. Si tenemos un conjunto de datos y ya tenemos los Data Scientists, entonces ahí tengo que tener toda la parte de gobierno de ciencia de datos.
o para desarrollo. Si ya tenemos desarrollo, entonces empezamos ahí con todas las herramientas de DevOps y toda mi práctica de DevOps. De hecho, algo que nosotros tenemos que venir acá y tomar en cuenta es, en la tecnología, es precisamente poder definir etapas, poder definir entregas y que me permita tener un proceso que sea, primero, un proceso automatizado, un proceso estandarizado, que quiere decir que si unas personas van a cargar datos y procesar, limpiar, ajustar los datos, todos los tienen que hacer de la misma forma, con la misma tecnología, utilizando los mismos patrones, de forma tal de que sea estándar. Después de que me permita poder llenar y generar incremental. ¿Qué significa incremental? Si yo tengo que procesar o preparar datos para toda la organización, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo pueda ir preparando o liberando conjuntos de datos de forma regular. Por ejemplo, si tengo que generar 150 datasets para que estén disponibles para el negocio, que yo no me tenga que esperar a tener los 150 datasets para poder empezar a dar resultados al negocio, que forma que sea incremental la publicación. Y además que sea colaborativa. Esto es bastante importante. Que me permita poder venir y tener una forma de colaboración, o sea, que las herramientas me permitan colaborar entre ellas. ¿Para qué? Para que varias personas puedan incluso aprovechar los patrones de desarrollo que ya hizo un desarrollador de tratamiento de datos, que lo pueda aprovechar y que no sea un script que está ahí aislado, sino que sea una forma más colaborativa. De hecho, aquí tenemos una referencia. Esta es de las referencias bastante buenas que nosotros podemos seguir, que es la referencia de la arquitectura de Gartner. La arquitectura de Gartner para DataOps es la siguiente. Bien, nos dice, ustedes tienen todas las diferentes fuentes de datos, ustedes tienen consumidores de datos, aquí los tenemos. En medio de esto, entre las fuentes de datos y los consumidores de datos, ustedes tienen que implementar todo lo que sería su práctica de DataOps. Una vez que ustedes tienen definida la práctica de DataOps, que en este caso, vean que aquí tenemos algunas de DataOps con todo lo que sería generación de información. Vean, primero tenemos ambiente de desarrollo, tenemos ambiente de calidad y tenemos ambiente de producción. Tenemos los tres ambientes, mínimo. Después tenemos lo que sería el trabajo de las capas de los datos. Tenemos primero la primera capa, que es la capa de raw data. O sea, es que precisamente es donde caen toda la información, es un lago de datos, donde caen todos los datos tal y como vienen de la fuente. Después voy a tener que implementar procesos de ingeniería de datos. En este caso, tengo ingeniería de datos. La ingeniería de datos me va a generar un conjunto de datos refinado, que vamos a ver que los conjuntos de datos refinados pueden pasar por diferentes capas, que ya las vamos a ver, y después genero la capa de ciencia de datos con base en los datos refinados o los datos Gold, que eso también son conocidos como eso, como los datos Gold, y después tengo la capa de visualización, y sobre eso yo voy a definir cuál va a ser mi plataforma de DataOps. En este caso, vean que necesito definir storage, necesito definir el control del código, por ejemplo, aquí se está utilizando Git. Necesito definir y tener herramientas que me permitan manejar el control de metadata, que me permitan manejar la seguridad, manejar todo lo que parte de encriptación y manejo de métricas, ya sea que ustedes utilicen Tableau o utilicen Power BI para poder venir y generar todos estos elementos. Después, aquí tenemos otra arquitectura agnóstica también, donde ya está un poco más definido, donde ustedes pueden venir e involucrar fuentes de datos que sean on-premises o en la nube. Y en un ambiente de producción, ustedes deberían tener las siguientes capas. Si ustedes ven acá, tengo la capa de datos crudos, la capa de ingeniería de datos, llego hasta la capa de datos refinada, aplico alguna técnica de ciencia de datos, visualizo, pero además, vean que aquí se está incluyendo también la parte de gobierno de datos y gobierno de accesos, gobierno de datos. El gobierno de datos puede ser desde la definición de los estándares para trabajo de los datos, definición de los estándares para el proceso de DataOps y también la definición de estándares de acceso de los datos. Por eso es que tenemos aquí el gobierno, para que
los usuarios que consumen los datos, pueden ser que usuarios que solo van a tener derecho a consumir las visualizaciones, usuarios que van a tener derecho a consumir los modelos de ciencia de datos que se generaron, usuarios que pueden ver los datasets ya refinados o, dado caso, usuarios que necesitan tener acceso a los raw data para hacer algún tipo de análisis más detallado. Entonces ven de que estas son las diferentes capas que tienen que manejar en DataOps. E incluso aquí tenemos algo mucho más completo, donde empezamos y generamos un ambiente más detallado, donde nosotros tenemos que venir y definir la orquestación, monitoreo y pruebas. Aquí tenemos que tener toda una plataforma de DataOps que me permita poder administrar esto, que me permita orquestar, monitorear, probar y además generar un despliegue automático de los diferentes aspectos de tratamiento de datos. Aquí ese tratamiento de datos me tiene que involucrar, o la plataforma de DataOps me tiene que incluir control de almacenamiento y control de versión de código, manejo de los históricos de todo lo que sería el desarrollo y además de los metadatas, manejo de todo lo que sería la parte de permisos, que yo pueda manejar los permisos, manejar todo lo que serían los secrets, que quiere decir cómo voy a estar encriptando datos que tienen que ser enmascarados, cómo manejo ese secret, y además manejo de todo lo que serían las operaciones. Y ya que aquí tengo todo el equipo de DataOps trabajando en conjunto. Incluso si nosotros nos vamos más adentro de todo lo que sería la parte de DataOps, podemos ver que en DataOps nosotros vamos a tener que también definir los flujos de datos. Vean que aquí, en cada uno de estos elementos que estamos hablando acá de Raw Data, Refined Data, Data Science, etcétera, cada uno de estos campos, nosotros, si hacemos un zoom ahí, vamos a ver que vamos a tener flujos de datos de DataOps, que ahí vamos a tener precisamente pipelines para manejo de datos. Entonces, sobre la plataforma, que ya vimos que maneja todos estos elementos, vamos a tener una serie de pipelines que yo definí para tratamiento de datos y poder pasar entre las diferentes capas. Y dentro de esto, vean incluso que voy a tener, recuerden, desarrollo, pruebas, producción, siempre. Y que podría manejar incluso diferentes elementos o escenarios, donde yo podría tener un escenario de on-premise para un negocio, un escenario on-premise o nube para otra línea de negocio. Entonces ven de que yo voy a poder venir y hacer esas definiciones. De hecho, si nosotros ahora nos vamos enfocando en esto, vamos a ver de que nosotros tenemos que manejar este tipo de capas. Si vamos ahora y manejamos la práctica de DataOps, vamos a ver de que se manejan una serie de capas, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, en DataOps, usualmente, si ustedes recuerdan la parte de los datos crudos, el raw data, vamos a tener lo que se conoce como la capa de datos bronce, que esa capa de datos bronce es donde caen todos los datos. Una vez que yo he definido los pipelines de DataOps para poder pasar hacia un campo un poquito más limpio, voy a tener lo que sería el nivel o capa silver. Y cuando ya los datos están optimizados para su consumo, voy a tener la capa de datos gold, que sería lo que mencionamos, la última etapa de los procesos. E incluso en cada uno de estos van aquí los pipelines que me permiten poder generar la capa de datos gold para que lo manejen los usuarios. Los científicos de datos pueden ser que necesiten acceso a los datos gold, silver y bronce, dependiendo del nivel de detalle que quieran hacer dentro de todo lo que serían sus manejos de datos. Importante es de que ustedes tienen que, incluso desde la capa bronce, tienen que incluir todo lo que sería la capa de manejo de datos limpios y validación antes de pasar a la siguiente capa. Si tienen un proceso, un pipeline que ustedes ya hayan definido con DataOps como un proceso, que ustedes lo implementan en la herramienta que ustedes desean, es importante esto, vuelvan a resaltar, esto es un proceso, es de que si genera datos malos, se guardan ahí, si no, ya que tengo los datos limpios en la capa bronce, los voy pasando a las siguientes capas. Algo que es importante y que tengan que tomar en cuenta es de que se debe asegurar que el procesamiento de datos, o sea,
pasar de estas capas de una a la otra es reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el esfuerzo individual de un día. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo podría empezar a hacer todo este trabajo que nosotros vemos acá de pasar a las capas. Lo hago una vez con un script o con una herramienta del pipeline, ¿verdad? Lo hago solo una vez y después me vuelven y lo hago y se lo entrego a negocio. Ya, lo hice hoy, 23. Y ahora viene en el otro mes y me dice el negocio, ay, vea, necesito los datos actualizados del dataset que usted me pasó para hacer otra vez mis análisis. Y usted dice, ups, eso solo estaba pensado para trabajar una vez. Ahora tengo que volver a hacerlo de cero. Entonces, si ustedes están en esa forma de trabajo, que cada vez que le piden datos, tienen que volver a ejecutar y tratar de cómo se generó esa información y lo tienen que ejecutar en su máquina, están en el modo completamente contrario a DataOps. Entonces, DataOps es que ustedes ya tengan definido una forma de trabajo, de definir todo lo que serían los procesos para generar ese dataset y que esa forma de generación de pase de bronce, silver, gold sea reproducible. Eso es lo más importante. De que yo pueda venir y que sea reproducible. E incluso si yo puedo detectar antes si hay aquí algún problema en el tratamiento de datos, veamos que no pasó a la siguiente capa, que yo pueda hacer lo que se llama un replay donde yo pueda identificar cuál es el problema y poder venir y generarlo. Entonces eso es parte de lo que se tiene que empezar a utilizar. Si nosotros empezamos ya a ver un poco más esto de cómo podría implementarlo en con un producto en particular, recuerden que el DataOps es precisamente de forma agnóstica, pero que al final se tiene que implementar con alguna herramienta. Bien, usualmente vamos a tener que las herramientas del Data Warehouse tradicional para manejar todo lo que serían el tratamiento de datos. Y si nosotros queremos empezar a utilizarlo ya ahora sí con un enfoque de un producto, entonces definimos nuestro DataOps como una práctica, como un estándar, como todas las políticas, etcétera, y después tenemos que empezar a mapearlo con lo que sería una herramienta. Bueno, esta herramienta, por ejemplo, acá estamos viendo que se puede implementar con todo lo que sería la arquitectura de Data Warehouse modernos y de Azure, ¿verdad? En donde en Data Warehouse modernos igual podemos implementar todo lo que sería el manejo de datos, donde ahora sí empezamos a hablar de herramientas, pero que siguen una metodología en particular. Por ejemplo, para ingesta de datos, tratamiento de datos, puedo utilizar Data Factory. Para pipelines que serían repetibles, yo puedo utilizar los pipelines de Data Factory. Para hacer la exploración o incluso limpieza de datos y pipelines, puedo utilizar Databricks o Synapse. Para la parte de preparación y entrenamiento, igual puedo utilizar Databricks o Synapse. Para la parte de entrega de datos, puedo utilizar SQL Database, puedo utilizar Analysis Services, puedo utilizar Azure Synapse. Pero ven de que estos son las herramientas que yo puedo utilizar para poder implementar las diferentes arquitecturas, donde igual voy a pasar acá con las diferentes capas de los datos. Recuerden que tienen que ser datos predecibles. Si nosotros venimos aquí y definimos, ahora sí, nosotros ya hemos definido que vamos a utilizar DataOps dentro de nuestra empresa. Hemos elegido que vamos a utilizar Azure para poder hacer esta implementación de mi práctica de DataOps. Entonces, ahora sí, empecemos a mapear los componentes de la arquitectura que habíamos mencionado anteriormente, que era agnóstica, con elementos de Azure. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener aquí fuentes de datos, vamos a tener todo el flujo de datos para poder orquestar, vean aquí está el concepto de orquestación de los datos, y vean de que aquí tenemos las diferentes capas. Por ejemplo, la capa de landing, que es donde cae, digamos, sería el bronce. Dentro de lo que sería el bronce, ahí vamos a poder identificar los bad data que habíamos mencionado anteriormente de forma genérica. O sea, ahí esos bad data, que son datos que están malos, los podemos almacenar en el data lake. Después tenemos la capa
Silver, que es donde generamos un conjunto de datos un poquito mejor, ya más limpios, y ya una vez que están listos para ser consumidos, generamos la capa de datos Call, que en este caso la podemos mapear a un Data Warehouse. Igual, para poder hacer este proceso de transformación y limpieza de datos, ustedes podrían elegir hacerlo y realizarlo con pipelines dentro de Data Factory, o también lo podrían hacer con scripts dentro de Databricks. Ustedes eligen cómo lo quieren hacer. Igual, una vez que tienen todas esas capas, ustedes van a poder empezar a servir esos datos, que pueden ser con Synapse o con Databricks, dependiendo lo que quiera tener, ya sea para un Data Scientist o para un usuario de negocios. Vean aquí que tenemos Power BI para consumir esos datos. De hecho, aquí tenemos lo que serían los diferentes componentes que se mapean con la arquitectura.